Algunas escenas de este programa fueron grabadas nuevamente. En un pequeño pueblo a las afueras de Fort Worth, Texas, un conductor se va de casa y no regresa. Las autoridades sospechan que algo terrible ocurrió. Los forenses buscan hasta las pistas más pequeñas durante semanas, solo para descubrir lo que buscaban en su propio patio. En Canadá, 2 personas mueren de repente por causas desconocidas, pero sus muertes quizás sean coincidencia. Con la ciencia y la intuición, los detectives se embarcarán en un trayecto a fin de revelar las respuestas al otro lado del mundo. Los asesinos suelen ocultar sus acciones para evitar ir a juicio, pero los forenses usan las tecnologías más avanzadas para exponer sus crímenes, revelando a estos asesinos silenciosos. Los nuevos detectives, casos estudiados por la ciencia forense. Asesinos silenciosos. En este episodio se cambiaron algunos nombres. Graham, Texas, yace en las praderas al oeste de Fort Worth. Este pintoresco pueblo vaquero, rodeado de haciendas de ganado y caballos, tiene una atmósfera familiar donde es inusual ver la escena de un crimen. El 20 de enero de 1996, la oficina del alguacil recibió una llamada de los padres de T.J. Ryan. ¿Qué necesita? ¿A la policía o a los bomberos? Su hijo había desaparecido y estaban preocupados. El joven de 27 años y de 1,98 m había desaparecido de la nada. Miércoles, está desaparecido desde el miércoles. Bien, ¿y tiene una novia? La madre de TJ dijo que su hijo trabajaba como camionero transportando ganado. Ella dijo que habían discutido. Estaba preocupada porque su hijo no había ido al trabajo en varios días. No lo creo porque él hubiese acudido a mí. El alguacil del condado de Young, Cary Petos, fue el primero en investigar. Petos conocía a la mayoría de los habitantes del condado, así que el agradable camionero le era familiar. Era un buen muchacho. Era un joven que participaba en el rodeo y transportaba camiones de ganado. Siempre trabajó en la agricultura, como lo hacía cualquier joven en este condado. Siempre llevaba un enorme sombrero y botas por lo general. Como era inusual que TJ faltase al trabajo sin avisar, la policía esperaba que su jefa tuviera información sobre dónde estaba. ¿Cuántos años? Ella dijo que la novia de TJ, Helen Moore, había llamado unos días antes diciendo que él estaba muy enfermo para ir al trabajo. Ya que él vive con su novia. Así que empezamos a investigar. ¿Tenía novia? ¿Era adicto a las drogas? ¿Dónde podía estar? El alguacil informó de la desaparición a zonas cercanas, a fin de obtener noticias sobre el camionero desaparecido. Estoy de acuerdo. Pero aún tenemos que encontrar. El lunes, cuando la noticia se difundió en la comunidad, empezamos a recibir cientos de llamadas. Lo vi allí. No, creo que fue allá. Así que teníamos que investigar esos indicios, lo que llevaba tiempo. El alguacil se reunió con el subjefe Gary Barnett para hablar sobre el caso. También se unió el ranger de Texas, Marshall Brown, quien atendía casos especiales para la fiscalía. Juntos se enfocaron en hallar a T.J. Ryan. Ella tenía el tráiler. Como la jefa de TJ declaró que Helen Moore había dicho que su novio estaba enfermo, Brown y Barnett decidieron visitar a la joven. Helen y TJ vivían en un pequeño rancho donde tenían algo de ganado y unos pocos caballos. Gary Barnett, subjefe de la oficina del alguacil, queríamos preguntarle,
TJ y Helen habían estado juntos por 5 años. ¿Hablar con nosotros? Claro. Helen dijo que TJ y ella discutieron sobre las finanzas. Se fue hace 4 días. Dijo que él se fue de la casa y que no lo había visto desde entonces. Una franela y jeans. Dijo que no era la primera vez que algo así ocurría. Discutimos. Pero él siempre regresa. Él regresará. En la casa, el Ranger Brown observó lo que parecían manchas de sangre en el porche. Helen se alteró y explicó que un perro había atacado a su mascota, un cerdo vietnamita. Sí, es la sangre del Las cerdo. heridas del animal Nuestro fueron tan perro- graves que no podían salvarlo. Le pidió a su hijo que le disparara. ¿Dónde está el cerdo? Helen dijo que había colocado el cuerpo del cerdo en un tráiler para caballos. ¿Le importaría si El Ranger Brown quería echar un vistazo adentro. No hay problema. nos acompañará? Claro. Bien. Aunque todo parecía estar en orden, hubo algo que llamó su atención. Observó el suelo. Parecía que habían quitado la alfombra. La quité y la quemé. Helen dijo que la alfombra fue una de las cosas por las que ella y TJ Él discutieron. decía que la casa estaba muy desordenada. ¡Dios! ¿Qué? ¿Qué te pasa? Dijo que él le gritó que la alfombra estaba sucia y que era una suponía que pésima le ama de pagarías hoy. casa. ¿Disculpa? Ella quería hacerlo feliz, así que la quitó y la sacó. Dijo que la alfombra era muy pesada para arrastrarla, así que pensó que sería más fácil quemarla. ¿Otra vez? Sí, ¿por qué no limpias la casa aunque sea una vez? ¡Baño! ¿Había algo en la alfombra que no quería que viéramos? Pues no, todos lo vimos. Fue el Ella cerdo. negó haber hecho algo Estaba malo. sucia por el cerdo. Simplemente Él se quejó deshizo por de eso. una Me vieja gritó porque la alfombra. alfombra estaba sucia, así que la saqué y la quemé. Los investigadores no obtuvieron resultados en el rancho. No tenían idea de dónde encontrar a TJ Ryan. Pero eso estaba a punto de cambiar. En el condado vecino de Palo Pinto, un habitante del área del lago Possum llamó a las autoridades. Vio lo que creía era el cuerpo de un venado disparado por cazadores furtivos. El oficial Noah Bragg acudió a la escena. Quedó horrorizado por lo que halló en los arbustos de la pradera. ...1156 Palo Pinto, envíen al alguacil y a un forense, por favor, conseguir restos humanos. 10-4. Hola. El agente Bragg informó que el torso era de un hombre alto caucásico. Bien, vamos para allá. Aguarde. Marshall, debemos irnos. Barnett y Brown fueron de inmediato a la escena del crimen, preocupados de que su caso se hubiese convertido en un homicidio. Cuando llegaron, la policía ya había acordonado el área. Los investigadores notaron algo extraño de inmediato. No había mucha sangre alrededor del torso. Dada la gravedad del desmembramiento, los oficiales pensaron que la víctima había sido asesinada en otro lugar y dejada en los arbustos. Hallaron más pistas al examinar el torso. Creían que quien hubiese cortado el cuerpo sabía sobre anatomía. Las piernas y los muslos habían sido cortados en las coyunturas. Las manos fueron separadas de las muñecas. La cabeza y el cuello tampoco estaban. Los investigadores observaron una lesión en la cintura. El Ranger Brown tuvo varias teorías. En un crimen por drogas suelen desmembrar los cuerpos para que no se identifique a la víctima. Y en este caso, eso era lo que parecía. El torso fue guardado y enviado a la oficina del forense.
Los investigadores tendrían que esperar los resultados de las pruebas de ADN para saber si era el cuerpo de T.J. Ryan. En el condado de Young, Texas, un camionero llamado T.J. Ryan desaparece. Unos días después, se descubre un torso desmembrado en un campo remoto en el condado vecino de Palo Pinto. Los investigadores sospechan que la causa del asesinato pudo ser un negocio de drogas fallido. Esperan los resultados de ADN para realizar una identificación y confirmar si la víctima es el camionero desaparecido. En la escena, los investigadores encuentran más pistas. Observan rastros de heno bermuda, usado para alimentar ganado alrededor del torso. Había rastros de estiércol y de espinas de cactus. Se recogieron muestras para su análisis. El Ranger Brown y su equipo hallaron otras pistas peculiares. Había una bolsa negra de plástico al lado del torso. También había un trozo de madera en la escena con pintura roja. Parecía que un vehículo le había pasado por encima o quizás la pintura de la madera pasó al vehículo. Esa fue básicamente la evidencia física que hallamos en la escena. Los oficiales observaron huellas de neumáticos en el terreno. Había dos marcas completamente diferentes. Parecía que una camioneta que jalaba un tráiler había pasado cerca del torso. Como el suelo estaba muy polvoriento para tomar muestras de las huellas, los oficiales fotografiaron el tamaño y las características de las marcas. También midieron las huellas para determinar el radio de giro del auto. En la oficina del forense del condado de Dallas se examinó el torso. Los patólogos hicieron un informe detallado de las heridas de la víctima. Determinaron que se usó un cuchillo o una sierra dentada fina para desmembrar el cuerpo. También creían que las lesiones alrededor de las muñecas fueron causadas con una soga. Se toman muestras de ADN para determinar si era el cuerpo de T.J. Ryan. Fueron enviadas para su análisis. Los investigadores también enviaron muestras biológicas al laboratorio para confirmar su teoría sobre las drogas mediante análisis toxicológicos. Pero los resultados sorprendieron hasta a los investigadores con más experiencia. Sí. Los informes revelaron que había niveles fatales de morfina en el cuerpo de la víctima. Pero nadie sabía de quién era el torso que analizaban. La respuesta estaba en el ADN del cuerpo, pero los resultados tardarían días en llegar. Los investigadores siguieron buscando otras partes del cuerpo y evidencia adicional. Equipos de rescate revisaron las áreas alrededor de donde se halló el torso. Se usaron perros especialmente entrenados para detectar restos humanos a fin de ayudar en la búsqueda. A pesar de sus esfuerzos, no se halló más evidencia. En la oficina del forense del condado de Torrent, la analista de ADN Caroline Van Winkle usó una prueba de paternidad reversa para identificar a la víctima como T.J. Ryan. El alguacil Petos oficialmente dirigía una investigación de homicidio. Él decidió investigar a la última persona que había visto a Ryan con vida, su novia Helen Moore.
Necesitaba respuestas. Ver a su abogado. El alguacil Pettos quería echar otro vistazo al rancho. Estaba particularmente interesado en la sangre del porche, Bien, esto es lo que haremos. que según Moore provenía de un cerdo. Los investigadores tomaron muestras de la sangre. Como Helen dijo que había transportado el cerdo en el tráiler para caballos, Pettos hizo que lo incautaran. Los investigadores harían un análisis más detallado en el laboratorio. Soy Van Winkle. Caroline Van Winkle analizó las muestras de sangre Las muestras de la tomadas del entrada. porche. La sangre vino del cerdo, no es humana. La prueba de Van Winkle confirmó que la muestra tomada del porche era sangre de cerdo. Parecía que Helen Moore no estaba mintiendo. Pero los investigadores no estaban convencidos de que dijese toda la verdad. Creían que ocultaba algo. Simplemente no sabían qué era. El equipo forense del condado de John examinó la camioneta y el tráiler que estaban en el rancho. Descubren espinas de cactus incrustadas en las llantas. Los investigadores recogen muestras a fin de compararlas con las plantas encontradas junto con el torso. Como también había restos de estiércol cerca del torso, también toman muestras del rancho. Dentro de ellos, había pequeñas manchas rojas que parecían de pintura. Las muestras son enviadas al laboratorio. Una vez más, Vi Hommelkar usó un perro para determinar si un cadáver humano fue transportado en el tráiler. Nos pidieron que hiciéramos una búsqueda de evidencia en el tráiler para ver si hallábamos sangre o tejidos de la víctima. Empecé haciendo una búsqueda en el perímetro del tráiler con Mercy y luego entramos y allí fue cuando olfateó el suelo del coche. El perro confirmó lo que los investigadores sospechaban. Se halló sangre en el suelo, en los ejes del tráiler. Había atravesado las grietas de la madera del suelo del auto y terminó en los ejes. Los investigadores enviaron las tablas al laboratorio para confirmar si la sangre era humana o si provenía del cerdo que el hijo de Helen había colocado en el tráiler. Como se hallaron rastros de pintura en el estiércol, también tomaron muestras de pintura del tráiler para analizarlas. También se comparó el radio de giro de la camioneta con las medidas tomadas en la escena del crimen. Los investigadores determinaron que la camioneta y el tráiler de Helen pudieron haber estado en la escena del crimen, pero se necesitaban pruebas más contundentes. Nada la vinculaba directamente con el crimen. Los detectives investigan a los amigos de TJ. El alguacil Pettos examinó las finanzas de Helen Moore. Bien, déjame ver. Oye, Gary, observa esto. La información más alarmante fue que Helen Moore había adquirido recientemente una póliza de $150,000 a nombre de su novio, TJ Ryan. Nadie tiene ese derecho. Los investigadores ahora creían haber hallado a una sospechosa. Ese es el motivo. Si querían hacer un arresto, necesitaban la ciencia para respaldar sus sospechas. En el laboratorio, la doctora Tam Garland examinó los rastros de pintura tomados del suelo del tráiler. Compararon esas muestras con las manchas de pintura halladas en el estiércol cerca del torso.
Encontramos lo que creíamos eran manchas de pintura en el estiércol. El detective nos trajo las muestras de pintura del tráiler y las colocamos una al lado de la otra para comparar los colores. Pudimos comparar la pintura que él nos envió capa por capa con las que hallamos en el estiércol. Para nosotros, eso reduce la probabilidad de que no fuese de otro tráiler o de otro origen. La doctora Garland determinó que la vaca había comido los rastros de pintura encontrados en los arbustos y los había desechado. El tráiler de Helen estuvo en la escena. La forense Caroline Van Winkle extrajo muestras de sangre del suelo del tráiler. Su análisis reveló la presencia de 2 tipos de sangre. En el tráiler había muestras que se obtuvieron del suelo de madera y muestras obtenidas debajo de la madera en los ejes del tráiler. Se enviaron las muestras al laboratorio y en cada una de ellas se identificó sangre humana y se identificó sangre de cerdo. Otros análisis de ADN confirmaron que la sangre humana era de T.J. Ryan. El alguacil Petos ahora tenía pruebas irrefutables de que se había usado el tráiler de Helen Moore para transportar el cuerpo de Ryan. Tenía la evidencia para obtener una orden de arresto. Venga acá. Debemos hablarle. Salga. Helen Moore fue arrestada y acusada de asesinato. Pero el alguacil Petos aún necesitaba evidencia que confirmara exactamente lo sucedido. Obtuvo una orden de registro y su equipo empezó a examinar el rancho de Helen y TJ. Usaron luminol para confirmar la presencia de sangre. De inmediato fue obvio que Moore había usado lejía para limpiar la casa, borrando cualquier mancha superficial. Toda la evidencia de que el homicidio había ocurrido allí ya no estaba. Pero con la ayuda de un perro policía, pudieron encontrar evidencia que el luminol no reveló. Este sería el indicio que los detectives necesitaban para establecer dónde y cuándo había ocurrido el homicidio. Vaya, ¿qué tenemos aquí? Los detectives del condado de John arrestaron a Helen Moore y la acusaron del homicidio de su novio, T.J. Ryan. Llévensela y enciérrenla. Su torso había sido encontrado en un área remota y los forenses descubrieron que tenía niveles tóxicos de morfina en su organismo. La policía encontró la sangre de TJ en un tráiler de caballos en el rancho de Moore. Los detectives creían que Moore había limpiado su casa con lejía, ya que el luminol no reveló exactamente dónde había ocurrido el asesinato. Una vez más, Vi Homelcar llevó a un perro policía para que ayudara con la búsqueda. Hay marcas rojizas en el suelo y dentro de la residencia Moore. Mercy indicó que había sangre cerca de la puerta trasera, donde al parecer la víctima fue arrastrada. Ella caminó de la habitación principal hasta la habitación del chico, justo como se había arrastrado el cuerpo en la casa. El perro había detectado algo debajo del perfil de la alfombra. Los investigadores quitaron el perfil para analizarlo en el laboratorio. Dentro de la residencia también encontraron botellas de morfina. Petos luego averiguó que el anterior esposo de Helen sufría de cáncer. La droga le fue prescrita como analgésico. En el laboratorio se analizaron las muestras tomadas del perfil de la alfombra. La sangre era de T.J. Ryan. El alguacil Petos estaba ahora convencido de que Helen Moore asesinó a T.J. Ryan dentro de su casa por el dinero del seguro.
la confrontó con ese posible motivo. Ella quería comprar otro caballo y quería pedir prestado dinero para hacerlo. Él le dijo que no. Creo que fue eso lo que desencadenó todo esto, que esa siempre fue su intención, que esto fue el detonante. Pero Helen no confesó. Finalmente, Petos le mostró la evidencia que él y su equipo habían reunido. Le dijo que con esos hechos irrefutables, el fiscal de distrito pediría la pena de muerte. Al darse cuenta de que su crimen fue descubierto, Helen Moore confesó lo ocurrido esa fatídica noche. Quizás ella le pague a tiempo. TJ dijo que tenía dolor de espalda y Helen le sugirió que tomara morfina. Le dio una dosis letal. Mientras sus hijos estaban en la escuela, Helen procedió a deshacerse del cuerpo. Pero como TJ pesaba cerca de 136 kilos, era imposible para ella arrastrarlo sola. Así que ató una cuerda en su cintura y el otro extremo lo amarró en el tiro de arrastre de la camioneta. Luego sacó el cuerpo de la casa y lo subió en el remolque. Moore, quien tenía experiencia en sacrificar animales, cortó el cuerpo en el tráiler y se deshizo de las partes en 3 condados. Helen Moore fue hallada culpable de asesinato en primer grado. Fue sentenciada a cadena perpetua y no podrá obtener libertad condicional en 30 años. Hay asesinos que encuentran a sus presas en su propia casa. Otros viajan lejos para cometer el perfecto asesinato silencioso. Hamilton, Ontario, yace en las orillas al norte del lago Ontario. En esta ciudad canadiense habita una población internacional. Y en 1996, las autoridades descubrieron allí un exótico método para matar. John Pierce, investigador de seguros, fue a la casa de Natraj Sukhwinder, nativo de la India. Pierce necesitaba información para procesar una reclamación de seguro. Cuando bajó del auto, Pierce sintió que había estado antes en ese lugar. Ranjit Kela, su cliente, murió unas semanas antes de un ataque al corazón y había nombrado al señor Sukhwinder como beneficiario de una póliza de $100,000. Hola, Dígame. soy John Pierce, de la compañía de seguros. Ambos hombres habían comprado pólizas que nombraban al otro como beneficiario. Por aquí, señor. Sí, quiero hacerle unas preguntas. Sukhwinder dijo que Ranjit era su sobrino y que el joven había vivido con él. Pierce estaba confundido. La licencia de conducir de Ranjit indicaba una dirección diferente. Oh, es mi sobrino. Sukhwinder explicó que la dirección era de su hermano y que su sobrino pasaba tiempo en ambas casas. Pierce entregó los documentos a Sukhwinder, quien dijo que su hermano estaba en la India y que aclararía cualquier discrepancia cuando regresara. Mi hermano y mi cuñada están en la India. Hola, Sue. Pásame el archivo. Aún después de marcharse, había algo sobre el caso que inquietaba a Pierce.
En su oficina le pidió a su asistente que le entregara el archivo de Suckwinder. Mientras revisaba la información, Pierce recordó que Suckwinder había hecho otra reclamación solo 16 meses antes. La reclamación era por la esposa de Suckwinder, Praya. Ella también murió repentinamente. Por una corazonada, llamó a la policía. El detective Warren Corral dirigió la investigación. De seguros, y estoy investigando 2 reclamaciones. Kevin Dinsa, un nativo de la India que hablaba punjabi, también fue asignado al caso. Acabo de interrogar al beneficiario, y ninguno de ellos tenía un historial. El hecho de que las 2 reclamaciones se hiciesen en un periodo tan corto y por el mismo sujeto hizo surgir sospechas. Entiendo que usted representa a 2 compañías de seguros. El detective Corral tenía sospechas. Por eso es que lo contacté. Las 2 personas que murieron tenían síntomas similares antes de morir. Eran 2 personas jóvenes sin historial médico. Los informes indicaban que Praya había sufrido de dolores de cabeza durante varias semanas antes de su muerte. Tomaba un tratamiento homeopático para aliviar el dolor. Un día colapsó de repente. Su esposo Natraj Suckwinder la encontró y llamó al 911. 911. Los doctores no pudieron reanimarla y cayó en coma. ¿De verdad quiere hacer esto? Así es. 4 días después, se removió su soporte vital a petición de su esposo y murió. El doctor David King realizó la autopsia de Praya. Lo que encontró lo desconcertó. La autopsia mostró hinchazón en el cerebro, muerte cerebral, y ese fue el único hallazgo significativo en el análisis. No había nada que indicara por qué había colapsado, ninguna dolencia que pudiera identificar en ese momento. En el análisis de drogas no se halló rastros de drogas callejeras. Se declaró la causa de muerte como indeterminada. Suckwinder mandó a incinerar el cuerpo de su esposa y envió los restos a la India. Por desgracia, la autopsia no dio las respuestas que el detective Corral buscaba. Decidió investigar el pasado de Suckwinder. Una búsqueda en la base de datos canadiense reveló que Suckwinder fue arrestado por violencia doméstica. Había golpeado a Praya. Pagó una fianza y fue liberado. Los detectives Corral y Dinsa decidieron investigar la muerte del sobrino de Suckwinder. Primero visitaron a la viuda de Ranjit para saber más sobre la noche en la que murió su esposo. ¿Puede decirnos? Ella explicó que Ranjit tuvo visitas ese día, incluyendo a su tío Suckwinder. Los amigos de Ranjit celebraban y tomaban en grandes cantidades. Pero su esposa dijo que Ranjit nunca tomaba alcohol y que esa noche no fue la excepción. Bebieron mucho. Recordó que cuando los huéspedes se marcharon, él había dicho que tenía dolor de espalda y tomó varias pastillas. Su espalda. Mientras se arreglaba para dormir, se desmayó. ¡Ranjit! Ella dijo que llamó una ambulancia mientras su esposo convulsionaba en el suelo. Hola. Ranjit murió en la sala de emergencias. La causa oficial de su muerte fue una falla cardíaca. Bueno, gracias por la información. Aunque su muerte fue catalogada como un ataque al corazón, como la primera víctima, Ranjit había sufrido de dolor intenso y colapsó en el suelo después de tomar medicina. Los detectives fueron a ver al Dr. King en el hospital de Hamilton. La colega del Dr. King, la doctora Chitra Rao, escuchó las preguntas de los detectives y tuvo sus propias dudas, dado la peculiar causa de la muerte.
Discutimos el caso y él me preguntó si tenía alguna sugerencia. En ese momento me acordé de Savolta, una región al norte de India, y que los 3 venenos más comunes en la India son la estricnina, el arsénico y el cloroformo. Así que sugerí que hiciéramos pruebas de esas 3 sustancias. El detective Corral se preguntaba si las víctimas habían recibido un veneno mortal. Bien, estas son las... El Dr. King, el forense que realizó la autopsia, le dio al detective Corral las muestras de las 2 víctimas, Priya Sukhwinder y Ranjit Kela. Bajaré ahora mismo, los llevaré. ¿Falta algo más? Corral envió las muestras al Centro de Ciencia Forense para que fueran analizadas. Pero tendrían que esperar los resultados, lo que llevaría tiempo. Debido a las dudas de la doctora Rao, Corral procedió a investigar sobre el envenenamiento por estricnina. Averiguó que se origina de una planta nativa de la India, ya que se usa como pesticida y como tratamiento homeopático. La sustancia se podía conseguir fácilmente. Oye, Kevin. Este químico es letal y está prohibido en Canadá. Una pequeña cantidad, una 40ª parte de un cubo de azúcar, basta para causar una terrible muerte. Fue una muerte terrible. La víctima está consciente cuando sucede todo. Sufren ese tipo de ataques, esos terribles ataques, y básicamente saben que no tienen salvación. La gente que ha ingerido estricnina suele decir, voy a morir, voy a morir. ¿Sí? Soy Warren Corral. Los detectives fueron a ver al amigo que tomaba con Ranjit y Sukhwinder. Investigamos la... ¿Puede hablar con nosotros un momento? Sí. Aunque dijo que no observó nada inusual la noche en la que Ranjit murió, recordaba que Sukhwinder le dio a su sobrino una pastilla para su dolor de espalda. Luego dijo que escuchó el rumor de que Sukhwinder regresó a la India después de que su esposa Priya murió y se casó de nuevo allá. No lo he visto. Y hubo otra revelación sorprendente. Es gracioso, ya que ese También día, escuchó que su nueva esposa había muerto repentinamente, al igual que Ranjit y Priya. Él creía que Sukhwinder había obtenido el dinero de la póliza de su esposa. 3 personas habían muerto y un patrón empezaba a surgir. En Hamilton, Ontario, 2 inmigrantes de la India murieron repentinamente sin razón aparente. La única conexión entre ellos, Natraj Sukhwinder, era el único beneficiario de las pólizas de seguro adquiridas por las víctimas. Vive aquí. Le preguntaré esto. Aunque había rumores en torno a Sukhwinder, no tenían ningún tipo de evidencia. Es la dirección de mi hermano. La única pista sólida que tenían eran los exámenes toxicológicos de la segunda víctima, Ranjit Kela. Allí se descubrió la presencia de un veneno mortal, estricnina. Aunque es una sustancia ilegal en Estados Unidos y en Canadá, se podía conseguir con facilidad en la India. En el Centro de Ciencia Forense, el Dr. Joel Mayer examinó las muestras de ambas víctimas. El Dr. King había guardado las muestras de Ranjit, pero como Priya había muerto 18 meses antes, no quedaban muestras de su sangre, sino fragmentos de tejidos. Debido a las limitaciones de sus equipos, el Dr. Mayer no pudo detectar presencia de estricnina en las muestras de Priya. Sin embargo, halló evidencia de estricnina en la muestra de sangre de Ranjit. Aunque los investigadores creían que el joven había sido envenenado, probarlo era otra cosa. Además, conectar su muerte con la de Priya era casi imposible. Estaban convencidos de que tenían a un asesino que podía atacar nuevamente, pero habían llegado a un callejón sin salida y temían no poder detenerlo. Debido al hallazgo del veneno, los detectives decidieron interrogar nuevamente a Sukhwinder.
El vendedor de autos Hola. usados cooperó al principio, hasta que le preguntaron si había oído hablar del envenenamiento por estricnina. La muerte de Ranjit Kela. Warren habló con él en inglés y todo empeoró progresivamente cuando se le hicieron ciertas preguntas claves. Y allí fue cuando le dije que podía hablar punjabi y que podíamos hablar en su lengua materna. No creo que él estuviese preparado para eso, porque se mostró algo aturdido. Así que cuando hablé con él, no tuvo tiempo para evitar las preguntas en ese momento. Volveremos para hablar con usted. Aunque Sawinder dijo que había visitado a Ranjit la noche en que murió, insistió en que nunca le dio una pastilla para calmar el Envenenamiento dolor. por estricnina. Cuando le preguntaron sobre su esposa Priya, Sawinder se entristeció. Quiero que piense en las preguntas que le hicimos. Hablaremos con usted. Pero los detectives no creyeron que ese despliegue de emociones fuese genuino. Sus respuestas evasivas solo aumentaron sus sospechas. Pero eso no era evidencia suficiente para detenerlo. Los detectives querían confirmar los rumores sobre Sawinder. Para ello tendrían que viajar al otro lado del mundo. Claro. Coral y Dinsa llamaron a Pierre Carrier, el oficial que servía en la Comisión Canadiense en Nueva Delhi, y pidieron información sobre Sawinder. Sí, soy yo. ¿Cómo se pueden seguir esos? Pierre Carrier les envió un fax de Interpol. Le enviaré un fax en la mañana. Los rumores resultaron ser ciertos. El pasado de Sawinder era alarmante. ¿Qué fue lo que envió? Era cierto que se había casado nuevamente y su esposa había muerto, al igual que su primera esposa Priya. También descubrieron que tuvo 2 hijos que murieron poco después de haber nacido. Estos 2 informes son del 30 de abril de 1995. No solo era posible que Sawinder hubiese matado a su segunda esposa, sino que pudo haber matado a sus 2 hijos. El 16 de febrero de 1996. Eso confirma la información de que... El viaje a la India confirmó que Sawinder pudo haber obtenido con facilidad la estricnina, el veneno encontrado en la sangre de su sobrino. Dinsa y Coral creían que era necesario viajar a la India para reunir más evidencia con respecto a la muerte de sus otros familiares. Queríamos determinar cuál era la causa de su muerte y sus circunstancias. También averiguamos que la segunda esposa con la que se casó dio a luz a gemelos que también murieron. Queríamos determinar cuál fue la causa de su muerte y las circunstancias. Y la conexión que había entre todas estas muertes y matrimonios que ocurrieron inmediatamente después de la muerte de su primera esposa. Descubrieron que los síntomas que ocasionaron la muerte de su nueva esposa eran idénticos a los de Priya y Ranjit. Los detectives también descubrieron cuán fácil era comprar estricnina. La estricnina es autóctona de la India. Proviene de un árbol llamado Nux vomica, que crece al noreste de la India. Se obtiene con facilidad y se usa para remedios homeopáticos, pero solo está disponible en su forma original. A veces se usa para matar animales. También se puede comprar en algunas tiendas orgánicas y homeopáticas de la India. A fin de obtener una sentencia en el caso de Priya, Coral y Dinsa necesitaban pruebas irrefutables de que había veneno en sus tejidos. Esperaban que la ciencia forense les diera la conexión que buscaban.
Los detectives Coral y Dinsa de Ontario estaban inmersos en la investigación de 5 muertes misteriosas. Descubrieron estricnina en la sangre de una de las víctimas y creían que las otras también habían sido envenenadas. La evidencia parecía señalar a un sospechoso, Notrag Sagwinder, pero vincularlo a la letal sustancia había sido difícil. Los detectives contactaron al Dr. Frederick Readers, un renombrado toxicólogo de Pensilvania, quien tenía equipos calibrados para detectar los elementos más diminutos. Con solo una pequeña muestra de tejido obtenida de la esposa de Sagwinder, Priya, Readers comenzó una ardua labor. Con este método, Readers pudo determinar que había una gran cantidad de estricnina en el organismo de Priya cuando murió. Coral y Dinsa ahora tenían las pruebas que necesitaban para arrestar a Sagwinder por los asesinatos de su sobrino y su esposa. A pesar de ser interrogado por horas, Sagwinder mantuvo su inocencia. Él dio una declaración curiosa. De nuevo afirmó que no había asesinado a estas personas, que no mató a su primera esposa, que no mató a Ranjit, que las cosas que sucedieron en la India fueron una coincidencia. Coral y Dinsa obtuvieron una orden para registrar su casa. Descubrieron varios objetos que respaldaban el caso que formaron. Kevin, encontré algo. Esperaban encontrar algo más sólido que lo vinculara directamente con la estricnina. La orden era para encontrar estricnina o libros relacionados con estricnina, pero no hallamos ninguno. Pero lo que sí encontramos fue un mortero y un pilón, que no son inusuales en un hogar de la India, ya que allí se muelen las especias. Sin embargo, creímos que la estricnina original, que viene como una semilla redonda y marrón, fue molida en ese mortero y luego colocada en cápsulas, que luego eventualmente él suministró a las víctimas. Los detectives mandaron la evidencia encontrada para que fuese analizada. Pero Sagwinder había borrado sus rastros. El Dr. Mayer no halló rastros de estricnina. Pero el hecho de que esos objetos estuviesen en su hogar, junto con otras pruebas, le dio a los detectives un escenario claro de cómo los crímenes fueron cometidos. Sagwinder sabía que su esposa tomaba un medicamento para sus dolores de cabeza. Molió la estricnina en el mortero y luego reemplazó los contenidos de las cápsulas con el veneno mortal. También le ofreció a Ranjit un medicamento para su dolor de espalda. Pero su sobrino no tenía idea de que las píldoras contenían estricnina. En julio de 2001, Sagwinder fue hallado culpable del asesinato de su esposa. Obtuvo cadena perpetua. Ese mismo año recibió una cadena perpetua adicional por el asesinato de Ranjit Kela. Fue una experiencia emocionante. La batalla fue ardua y cuando se terminó obtuvimos una gran victoria. Fue un alivio debido a los problemas que había mencionado. Hubo obstáculos durante la investigación y el juicio. Así que cuando fue condenado fue un gran alivio. Y después de la segunda condena nos sentimos emocionados con todo este asunto. Aunque solo basta una pequeña cantidad de veneno para matar,
estos químicos tóxicos dejan un rastro que solo la ciencia forense puede revelar. Y con ello, los asesinos silenciosos son llevados ante la justicia y sus horribles crímenes salen a la luz.